además de estas leyes, si estudiamos estos conceptos a fondo, vamos a encontrar que son una característica también muy esencial de la identidad de la nación israelita, ya que está presente desde el principio de la historia y lo podemos ver en la vida de los patriarcas, ¿no? Por ejemplo, el patriarca Abraham, que emigró a Egipto por hambruna, también, como venimos estudiando estas semanas, con Jacob, cuando él vio peligrar su vida y tuvo que correr a Haram, él emigra y se hace rico en suelo extraño, nos cuenta la Torá. Vemos que ahí obtiene mujeres, hijos y todo tipo de riquezas, pero también vemos en ese proceso que es un proceso doloroso y lento, no fue algo rápido, no fue algo fácil tampoco. Más adelante vamos a estudiar en la historia, lo que nos sigue contando la Torá, ¿no? Es que Jacob va a bajar después junto con todos sus hijos a Egipto por alimento. Bueno, además de esto que les estoy contando, todos los años celebramos qué extranjeros fuimos. Entonces, como decía recién al principio, es un tema muy presente en la Torá y parte de nuestra identidad, pero quizás no todos los que estamos aquí conocemos de cerca, o de cerca me refiero en la forma práctica, en la forma de la experiencia, ese andar, ese proceso, cómo es ese proceso de migración, ¿no? Y por eso, y un poco también en sintonía con la porción de esta semana, hoy tenemos un invitado especial que es amigo de la comunidad, que lo hemos invitado para este tema, y al que le vamos a pedir que nos acerque a través de su experiencia de vida, un poco más acerca de esto que venimos hablando, de la migración, de la extranjería, que nos acerque para que tengamos una reflexión más profunda, porque como decía antes, quizás no todos los que estamos acá hemos vivido eso en carne propia, entonces por ahí reflexionar algo desde lejos puede ser muy diferente a realmente escuchar a alguien que, bueno, a través de su historia nos va a ir ayudando a llegar a ciertas respuestas, ciertas preguntas que vamos a ir haciendo a lo largo de este minyan. Entonces yo le voy a dar la bienvenida a Joshua, que está acá, y le voy a pedir que ya tiene su micrófono abierto, si está listo, si se quiere presentar. A mí me gustaría que él haga una breve presentación para que el resto de las personas que están acá que no lo conocen, lo conozcan. Así que Joshua, todo tuyo, el micrófono. Bueno, gracias más bien por la invitación, ¿no? No, gracias a vos por estar acá y por aceptar esta charla abierta. Le vamos a contar que va a ser una charla así abierta donde ustedes van a estar un poco de espías. No, y la idea es que puedan participar también, como siempre hacemos cuando las preguntas terminen, que puedan participar con sus opiniones, con sus pensamientos. No sé si me pudiste escuchar, Joshua, pero decía de que vamos a pedirte que a través de tu experiencia nos vayas acercando a este tema que vamos a tratar hoy, que es la migración y la extranjería. Y me gustaría, si te podés presentar, hacer una breve presentación para todos los que no te conocen. Sí, bueno, en primer lugar, bueno, como decías, mi nombre es Joshua, yo soy migrante venezolano, estoy acá en Argentina desde hace casi 2 años, ya en marzo cumplo 2 años acá. Tengo 24 años y bueno, mi profesión en realidad me dedico al rubro de la publicidad y el marketing y bueno, hace más o menos ya, bueno, el lunes creo que es 30, lunes, martes, no sé cuándo es que es 30, cumplo exactamente 3 años desde que me fui de mi país, de Venezuela, estuve un año en el Perú y del Perú tuve la oportunidad de venir para acá a Argentina donde ya voy a cumplir 2 años. Bueno, gracias Joshua por la presentación. Eh, y quería preguntarte, ya como para introducirnos en el tema así de lleno, que nos cuentes un poquito cómo es la comunidad judía en tu país. Bueno, es una pregunta curiosa esa porque, bueno, yo en realidad soy nativo del 96, Chávez se instala en el 98 y desde que tengo yo uso de conciencia, por allá te hablo año 2002, 2003, que explota una pequeña crisis política en el país, bueno, desde esa instancia la comunidad judía en Venezuela ha sufrido cosas muy fuertes con el gobierno de Chávez, como te hablo, desde el 2000, 2002 más o menos. Eh, bueno, él siempre ha sido una persona que ha tenido mucho rechazo hacia la comunidad judía y eso ha permitido que la comunidad comience a cerrarse mucho
por lo que tener información de la comunidad judía en Venezuela es muy, muy complicado, al menos que conozcas a algún rabino, alguna persona que venga de algún hogar judío, y más si estás en el interior. Yo vengo del interior del país, y bueno, digamos que el mayor conglomerado de la comunidad está en la ciudad de Caracas. Te hablo más o menos para que tengan una idea de qué tan grande era el rechazo del gobierno del fallecido presidente Chávez hacia la comunidad, que justamente cuando estaba esta crisis, había una ministra que existía en aquella época, que estaba viva, que durante la crisis, ella acusaba mucho a la comunidad judía, que eran los que estaban orquestando parte de la crisis, todo el tema, y lo llevó al punto hasta de hacer del número 2 encima de la Torá, o sea, de pecar encima de la Torá en plena cadena nacional. Y bueno, eso, digamos, adentró a un rechazo muy grande por parte de, bueno, de la administración de Chávez hacia la comunidad. También tenemos el caso de cuando Chávez en el 2012 maldijo a Israel en plena cadena nacional. Justamente, bueno, el mismo año le brota el cáncer y muere. Tenemos también Ay, eh, no puedo entrar. tenemos también el caso de uno de los vicepresidentes que ha sido el mayor, digamos, financista, la persona que mayor financiamiento ha tenido hacia grupos yihadistas allá en Europa y en el resto del Medio Oriente, eh, hasta el punto que, bueno, eso ha llevado a que la comunidad sufra mucho rechazo, mucha persecución, y bueno, hoy se habla de que se habla de que cerca de la mitad de la comunidad judía en Venezuela ha tenido que hacer aliado o irse a otros países. Ha sido, por lo que estás contando, Joshua, es o fue un contexto muy duro para la comunidad judía y eh, es lamentable, pero ahora que lo mencionas, vamos a tratar de retener esto porque más adelante vamos a charlar justamente de este contexto del que estás hablando, de este odio hacia el extranjero, ¿no es cierto? Este rechazo, que es algo en realidad muy terrible y lo vamos a retomar más adelante. Pero ahora te paso la pregunta de Anita, que está diciendo que no entendió lo que dijiste acerca de lo que le hicieron a la Torá, si lo podías repetir. Y antes de Ah, que bueno, sí. sigas, le voy a pedir a todos los que están participando si pueden silenciar sus micrófonos para que no haya interferencias, verifiquen que tienen el micrófono cerrado, por favor, y si lo pueden silenciar, así no hay interferencia con lo que Joshua está contando y lo podemos escuchar bien. Sí, bueno, ese tema que habla del rechazo, más allá del rechazo del extranjero, es netamente un tema de antisemitismo puntualmente, y lo que hoy ocurrió en este caso con el tema de la Torá, bueno, una ministra bajo el nombre de Lina Ron, que agarró la Torá en plena cadena nacional y defecó encima de ella. Entonces, estamos hablando de algo, un mensaje a la nación completa. Hacer eso es un claro mensaje. Terrible aparte, porque teniendo la posición pública, digamos, que tiene, hacer eso es todavía mucho más, o sea, tiene un peso, digamos, mucho más fuerte, porque como vos decís, está mandando un mensaje a una multitud de personas, y entonces es algo que realmente está haciendo mucho daño en todos los sentidos, y por eso quiero que nos quedemos un poco con esto, porque vamos a retomarlo más adelante. Eh, Te quería preguntar ahora a qué edad vos saliste de Venezuela y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión. Bueno, yo salgo de Venezuela teniendo 21 años, justamente a esta época, como te mencionaba, el 30 recién se cumplen 3 años. Y bueno, lo que realmente tomó la decisión fueron un conjunto de cosas. En aquella época, hace 3 años, bueno, se vio una situación bien, bien delicada en el país. Te hablo al punto de que no se conseguía ni medicinas, no se conseguían ni alimentos básicos, como ir a comprar un paquete de arroz, por ejemplo. A ese punto, aunque esa situación ha cambiado un poco por tema bueno, las mismas personas han buscado formas de importar comida y todo esto, realmente lo que llevó al tema de tomar la decisión de migración, bueno, se juntaron un conjunto de factores. Más allá de esto, y aunque esta crisis no nos afectaba directamente a la familia, bueno, mi viejo había tomado la decisión de irse al Perú por un tema bueno, la corrupción en el país, el tema de violencia, el tema también de todo esto que te estoy mencionando, de la crisis humanitaria que estaba comenzando en el país, llegó al punto que estaba tan palpable y tan simple a la vista de cada quien que hasta para generar ingresos en el país, al menos que fueses una persona que tenía algún tipo de empresa o trabajara fuera del país, sí o sí tenías que meterte en negocios
poco lícitos para poder mantenerte. Y bueno, llegamos a un punto donde mi viejo dice, me voy del país, yo soy de padres divorciados. Y bueno, mi mamá dice, bueno, aprovecha de ir con tu papá, vete al Perú mientras tu hermano termina también la carrera universitaria y todo esto, bueno, nada, aprovecha y tú vete con él. Te hablo de que todo este proceso en mi caso tuve que planificarlo en 15 días, 20 días aproximadamente. Hablo de mover trámites, apostilla de la Haya, todo esto para poder llegar, digamos, con los requisitos mínimos para poder tramitar documentos en el Perú recién llegado. Hablo también de tema de conseguir dinero, todo esto en un periodo de 15 a 20 días y bueno, más que todo era por esto que te mencionaba, de que estaba tan sensible y había que mancharse en tantas cosas que no eran buenas, que bueno, por ahí eso fue lo que realmente determinó la decisión. Qué interesante lo que contás porque leyendo un comentario de un rabino, un estudioso de la Torá, hablaba de que el precepto hablaba de una porción en específico en la Torá en la que se habla de el amor al extranjero, ¿no? De amar al extranjero, dice. Y habla, en realidad, hace una conclusión al final que me gustó mucho y es que dice que en realidad los preceptos están ahí puestos por una cuestión de justicia, ¿no? Y él habla de justicia en el sentido global, digamos, de la creación, de cómo funciona este mundo. Dice, Dios ha hecho un sistema para que funcione con un sistema de valores, digamos, y a eso se le llama santidad, con un sistema de valores que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con el amor, bueno, con todo lo que estudiamos comúnmente en la Torah. Entonces él decía, este es un sistema de valores que rige el mundo y cuando se empieza a faltar a uno de esos preceptos o cuando se empieza de cierta manera a perder la santidad de ese sistema, porque ese sistema creado de esa manera, ese sistema de valores y esas leyes para que el mundo funcione de esa manera, es un sistema santo, pero cuando eso empieza a fallar en todos los aspectos, ¿no? Entonces vos estabas contando al principio de este rechazo público y material y evidente que había hacia la comunidad judía, pero no solamente en esa área, digamos, estás contando también que había muchísimas injusticias y que estaba en sí todo el sistema viciado. Entonces, me hizo acordar a eso, a ese comentario, y me parece que es muy buen ejemplo lo que vos estás contando acerca de eso, ¿no? La halajá nos dice, recién te había preguntado por qué es que saliste de Venezuela y la halajá, la ley judía, nos dice que solamente está permitido emigrar fuera de Israel por razones económicas. Vos mencionaste dentro de esas razones, las razones económicas no fueron las únicas, pero fueron unas de ellas, y creo que es una de las razones principales por la que se producen generalmente, ¿no?, los procesos de migración. A veces directa, a veces indirectamente, porque muchas veces una persona se va a estudiar, por ejemplo, afuera, porque en su país o en el lugar en el que vive no puede tener el título que quiere para luego tener un trabajo un poco más digno y así, ¿no? Entonces, muchas veces indirecta, indirectamente, pero creo que la cuestión económica siempre es una de las razones por las que se producen estos procesos de migración, pero más allá de eso, digamos, sea cual sea el caso, yo lo que identifico es que hay una necesidad en general, una necesidad que es esencial, que es básica, por lo cual se produce el proceso de migración, una necesidad que evidentemente hace que el seguir viviendo en ese lugar ya no sea más una posibilidad, y esa necesidad hace que tengas que dejar una tierra que conoces, personas que en tu caso te vieron crecer, porque vos no te fuiste siendo niño, digamos, entonces personas que que te vieron crecer, la tierra que conoces, personas que querías probablemente, y es irse hacia una tierra desconocida, con mucha incertidumbre, en busca, o con la esperanza, me imagino yo, de una como situación superadora. Entonces esto me lleva como a hacerte la próxima pregunta, que es, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil en tu proceso de migración? Porque pareciera que es algo bastante complejo en realidad. Sí, bueno, eso que dices es importante, eso último, el tema de complejo. Hoy en día tenemos un recurso vital, que es el tema de Internet. Hoy en día migrar, no, yo digo que es 60-70% más sencillo de lo que era antes, en el sentido de que ya por lo menos cuentas con información. Antes las personas se encaminaban sin saber con qué iban a
encontrarse. Entonces ya por allí entrando, digamos, el primer factor determinante que es el tema de la legalización, ya por allí tienes información en internet, sabes más o menos cuánto es el costo de un lugar, cuánto puede costarte arrendar algo, cuánto puede ser una canasta básica alimentaria, cuáles son los problemas, las ventajas que te puedas topar en un país. Entonces digamos que desde ese punto de vista hoy en día tenemos esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja que tenemos? Que el tema de la migración es un tema que no solamente nos afecta al venezolano, te hablo de que todos los años, te hablo de una cifra de 22 millones de personas que están buscando dónde emigrar de un lado a otro. Entonces, yo digo que ahí es donde parte la mayor problemática, ¿no? La cantidad de personas que se están movilizando en la actualidad al momento de querer emigrar. Y en cuanto a lo más sencillo, bueno, en mi propia situación era, digamos, no todo era tan negativo desde el punto de vista bueno, sí, había que alejarse de la familia, amigos, la tierra, hasta el factor clima y comida tienen un peso al momento de uno querer moverse. Vengo de una ciudad donde estamos acostumbrados a comernos una sopa a pleno mediodía con 35 grados centígrados, a un país donde acá en julio la temperatura te cae a 5 o 6 grados centígrados o hasta cero en épocas heladas. Entonces, eso también son factores que te afectan. En cuanto a lo sencillo, es la emoción de, bueno, saber que vas a conocer personas nuevas, vas a estar en un lugar nuevo, vas a crecer como persona, vas a integrarte a una nueva cultura, vas a forjar nuevos valores, a aprender cosas nuevas, cosas que sabes que van a ser de bendición. Y digamos, en la parte negativa es el hecho de que, bueno, y si no me va bien, entran muchos miedos, muchos retos en esa circunstancia, bueno, y si no me va bien, y si no me va como espero, ¿qué va a pasar? En este caso, que sabes que retornar no es una opción al 100%, es el hecho bueno, sí o sí ya hay una presión marcada de que, bueno, sí o sí hay que ver cómo arreglárselas, porque, bueno, ya no cuentas con todo ese apoyo que tenías antes, aunque, bueno, tenía a mi mamá y a mis abuelos que siempre han sido, digamos, el mayor pilar que he tenido desde el punto de vista familiar, que me decían, bueno, si no te va tan bien, no pasa nada, o sea, siempre sabes que vas a poder volver acá, pero siempre está implícito el hecho de que, bueno, uno quiere que le vaya bien, pero en conclusión, digamos, lo más sencillo es el tema digamos, la parte buena, la emoción de poder forjarte como persona, seguir creciendo en todo este sentido, y la parte negativa, bueno, el hecho del tema de encontrarte con cierto rechazo, de que, bueno, nuestro entorno, el tema de adaptabilidad. Acá tenemos la suerte que en Latinoamérica, salvo Brasil, hablamos el mismo idioma, pero hay personas que he conocido que han tenido que emigrar, por ejemplo, a países como Portugal, países como Canadá, países como Estados Unidos, o hasta el mismo Brasil, que lo tenemos acá cerca, y se les ha generado el tema del idioma, ha sido el principal obstáculo, ¿no? Dijiste algo, Joshua, que, bueno, es un poco resumen lo que te voy a preguntar ahora, eh, pero igual, si lo querés ampliar, buenísimo, y si no, me podés decir qué opinás de esto. Voy a leer un versículo muy rápidamente, que está en Deuteronomio 10, del 17 al 19. Dice, pues el Señor tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el gran Dios, poderoso y temible, que no muestra parcialidad alguna ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero, dándole vestimenta y alimento, y tú debes amar a los que son extranjeros, pues ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Y hay un comentario que me gustó mucho acerca de este versículo, de este pasaje, que lo da Nachmanides, y dice que hay dos dimensiones dentro de este mismo precepto, podemos entender dos dimensiones. Una tiene que ver con la dimensión política, dice él, porque el extranjero no está rodeado de familias, de amigos, de vecinos o de una comunidad, dice, dispuesta a salir a su defensa. Por lo tanto, dice, la Torá advierte acerca del maltrato hacia los extranjeros porque Dios se ha hecho protector de todos los que no tienen quien los proteja. Y la otra dimensión de la que habla Nachmanides es emotiva, porque dice que la persona está fuera de su lugar, digamos, seguro, por así decirlo, de confort, ¿no? Está fuera de su hogar y de su pertenencia, y muchas veces puede que se sienta solo. Y dice, bueno, a través de la Torá Dios es especialmente sensible al lamento del oprimido, a los sentimientos del rechazado, al llanto del que no es escuchado, dice Nachmanides. Entonces, él acerca como estas dos dimensiones de este versículo, y yo te quería preguntar si alguna vez, ya lo habías mencionado un poquito recién, pero
No sé si lo querés ampliar o tenés como quizás conocidos, digamos, de los que puedas decir, sí, me contaron, tal persona me contó que le pasaba esto, pero sentir esa vulnerabilidad ya viviendo, no acá en este lugar, digamos, si sentiste alguna vez esa vulnerabilidad de decir estoy desprotegido o estoy solo, o no sé, sentirte vulnerable ante ciertas situaciones, o no, puede ser que no, en tu caso vos decís que tu familia estuvo alrededor tuyo, pero te quería preguntar en esa dimensión emotiva, digamos, cómo te sentiste. Bueno, siempre es un tema sensible ese tema bueno, que uno sentirse vulnerable o no, porque el hecho de que ya cuando llegas y al momento de hablarte, ya te identifican como una persona que obviamente no es de la zona por cómo hablas, cómo te refieres, ya digamos que esa pequeña etiqueta de extranjero nunca, yo digo que nunca desaparece por más que la persona se integre. Entonces, digamos que sí, uno siente ese tema de sentirse vulnerable por el hecho de, bueno, no estoy en mi zona, en mi lugar, en mi país, inclusive en un tema de ciudad, hasta eso se ve. Este, pero, digamos, yo propiamente tuve la bendición de haber podido irme con mi papá y con un grupo de amigos muy cercanos, pero sí vi personas, amigos, muchos amigos y personas que también conocí en el trayecto, sobre todo cuando estaba en Perú, no tanto acá cuando vine a Argentina, sino cuando estuve en Perú, que fue el primer proceso migratorio, que sí, había personas que se veían muy mal, gente que hasta nosotros recibimos hubo un caso de una chica que se vino caminando desde Quito, Ecuador, hasta la ciudad de Huancayo, en Perú. Estoy hablando en autobús son 4 días de viaje en colectivo. O sea, imagínate una chica encima, Quito es una zona recontra fría, después bajas a Guayaquil, que es una zona súper caliente, para después entrar a otra zona súper helada y todo eso, rodearlo, hacerlo de forma, digamos así, caminando, contando nada más $10 en el bolsillo, que era lo que la chica tenía. eh, yo creo que más que eso no, un caso, digamos, de vulnerabilidad más extremo que ese no he conocido y así como ella, sé que hay muchos porque no es secreto para nadie que hasta antes de la pandemia se hablaba de que todos los días alrededor de 150 o 200 personas de Venezuela salían caminando y es literal, caminando. De hecho, hay un documental de un comediante en Venezuela que el chico quiso ver cómo era la experiencia en carne propia y él se fue desde la frontera en Colombia y Venezuela, él quería llegar hasta Lima. Y él estuvo una semana en la ruta mientras los llevaban, se metían en camiones, iban caminando, dormían en refugios, dormían en la calle. Y hay una parte bien particular del documental donde ellos fueron a un refugio en una zona en Colombia que le decían La Nevera, de lo helado que era, estoy hablando de un páramo, y no los dejaron entrar porque había mucha gente y tuvieron que dormir afuera. Y esa noche llovió y la temperatura cayó a -5, -10 grados, durmiendo en la calle y les pasaban los automóviles mientras ellos dormían allí afuera. El chico apenas llegó hasta Bogotá y él, en resumidas cuentas, le decía a las personas, los chicos con los que viajó, dice, oye, yo tengo la bendición de poderme montar en un avión e irme a mi casa, pero ustedes no tienen esa bendición y el chico al final los pudo ayudar con un tema económico, pero sí hay muchos casos de vulnerabilidad y extrema que se ve la gente muy desprotegido y ahí lo que uno rescata es esa fortaleza que la gente tiene para poderse mantener y hoy en día que uno tiene un conocimiento de Torah entiende que ciertamente el Eterno está con ellos porque humanamente es bien rudo mantenerse, digamos, cuerdo y sano en esas circunstancias. Es muy fuerte todo lo que estás contando, las historias, y yo me lo voy imaginando mientras lo contás, y la verdad es que es como muy fuerte. Realmente son situaciones las que pusiste de mucha vulnerabilidad. Y te lo preguntaba porque justamente había un comentario acerca de este precepto del que venimos hablando, ¿no? Bueno, de todos los preceptos que en realidad de la ley que aparece en la Biblia con respecto al extranjero, que se repite varias veces. Y hay un comentario que dice que justamente esta ley está establecida de esta manera o lo repite varias veces Dios en la Torah, porque ya había, y lo podemos ver, dice, en la historia de los patriarcas cuando hacían estos viajes de migración, ¿no? Que tenían miedo de que en la tierra extraña les pasara algo malo, digamos, de que o mataran a las personas que querían, o los esclavizaran, o... Entonces dice, ya había estos comentaristas dicen, ya había como una predisposición, siempre hubo una predisposición, digamos, mala, negativa, hacia el extranjero. No había realmente leyes en esos lugares, en ese momento, que los protegieran, como vos decís, de esta vulnerabilidad. Tampoco
hoy, pero es algo, dice este comentarista, que viene desde siempre, como ya se percibía en la Torá, y por algo es que Dios lo repite tantas veces y le dice al pueblo de Israel, no sean amables con los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros, siempre remarcando también eso de haber pasado la experiencia. Entonces sea amable porque vos también fuiste vulnerable, dice, vos también estuviste desprotegido, también estuviste desposeído de ciertas cosas. Entonces eh, ya se habla de que esta reiteración de este tipo de leyes tienen que ver con esa hostilidad que había en esos lugares hacia el extranjero y que siempre ha existido. Entonces, por eso también te la vulnerabilidad, eh, y con lo que acabas de responder, digamos, como que encuentro eso también, ¿no? Sigue sucediendo y hay muchas personas, como vos decís, que están queriendo migrar por diferentes razones y se encuentran ante esta situación de soledad o desprotección. Bueno, vos decidiste irte o decidieron irse con tu familia. Creo que me habías dicho que Argentina no fue tu primera opción, te fuiste a Perú, ¿verdad? ¿Cómo eligieron el destino a dónde irse? ¿Cómo fue que eligieron o que estuvieron seguros de ir a cierto país o a cierta tierra y no a otra? Bueno, ahí pasa algo también curioso, porque sí, Argentina fue la primera opción al momento de nosotros tomar la decisión de emigrar. El tema es que, bueno, yo viviendo con mi madre económicamente al momento de viajar, sí tenía el dinero para poder venir a Argentina. Estamos viendo un país completamente diferente al que hoy está hace 3 años. Era mucho más costoso venir a Argentina antes de lo que era venir ahora por tema dólar. Pero mi viejo particularmente no tenía el dinero completo, y los otros compañeros que venían con nosotros migramos un núcleo de 4 personas. Ellos tampoco. Hablo de que para gastar en pasaje, en movilidad, apenas llegaban a 150, $170. Llegar acá a Argentina viniendo por Brasil y pues, tomando un colectivo y agarrando un avión desde Manao te costaba unos $320. Entonces, digamos, no contaban con el dinero. Entonces, bueno, tanto de averiguar, indagar, papá da con un amigo de él, que bueno, había ido a Perú, llegó con $120 al Perú, yendo con tema colectivo. Hablo de una persona que agarró, creo que, si mal no me falla la cuenta, creo que 12 colectivos tuvo que agarrar antes de llegar a Perú, una semana de viaje. Y bueno, decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Ya se nos viene la fecha. Si nos ponemos a postergar el viaje, nunca nos vamos a ir. ¿Qué hacemos? Dice papá, bueno, Antonio, que era este amigo que conocimos, que fue también quien nos recibió allá, bueno, está en Perú, llegó con tanto de dinero. Él dice que el costo de vida en Perú es muy económico. Estuvimos indagando acerca del Perú. Y él dice, vámonos allá, paramos algo de dinero y de allí, bueno, nos vamos a Argentina. Bueno, perfecto. De hecho, el destino que teníamos nosotros determinado cuando habíamos escogido venirnos acá era la ciudad de Buenos Aires. Al final decidimos irnos a Perú por este tema económico, llegamos a Perú, estuvimos un año y fue por una pareja que conocimos también allá, también venezolanos, que tenían poco tiempo. Llega el esposo de una chica que conocimos allá. Él estuvo una semana trabajando en Perú y dijo, no, aquí en este país explotan mucho al extranjero, le pagan muy mal, yo tengo unos primos que están en la ciudad de Córdoba, me voy a Córdoba. Agarró, trabajó 15 días más en este lugar donde estaba, todo el dinero que tuvo aprovechó y compró los dólares que necesitaba, que eran $200, y se trajo 50 para comer en el trayecto. Estuvo una semana también viajando, se vino por Chile. Y decidió venirse. Cuando él viene, nosotros conversando con esta chica que se llama Joana, oye, llegamos a la conclusión hablando y sale el tema y dice un amigo que se llama Eddie, que también está aquí, dice, oye Ángel, que es como se llama mi papá, nosotros no habíamos pensado irnos primero bueno, a Argentina, y nosotros ya tenemos 14 meses aquí en Perú. Y en eso, digamos, como que dimos en la tecla otra vez, hicimos clic y como que, bueno, es verdad, nosotros nos íbamos a ir a Argentina. Ya tenemos un año aquí en Perú. Y ahí volvimos otra vez a entrar en un proceso de, en 20 días, parar el dinero, entregar casa, ponernos al día con gastos, vender cosas que teníamos dentro de la casa que estábamos arrendando. Y bueno, cuando decimos a dónde nos vamos, ¿en qué parte de Argentina? A Buenos Aires otra vez. Papá retoma contacto con otro amigo que estaba acá en Córdoba y él le dice, no, no se vayan a Buenos Aires porque es una ciudad muy cara, hay mucha gente, es una ciudad sobrepoblada, vénganse a la ciudad de Córdoba, mucho más pequeña, e inclusive el trato hacia la persona de afuera es como mucho más suave. No, él no dice que en Buenos Aires tratan mal al extranjero, pero él dice que, bueno, al haber tantos, digamos, no lo reciben tan bien como lo reciben acá en Córdoba.
decimos, bueno, vámonos a Córdoba, es mucho más económico inclusive que ir a Buenos Aires, y así es que nosotros decidimos llegar acá a Córdoba. Al final no pudimos venirnos por Chile, tuvimos que irnos por Bolivia, que en Bolivia también tuvimos un trato bien malo, bueno, sobre todo mi hermano y mi papá tuvieron un trato bien negativo por parte de las autoridades en Bolivia, pero bueno, fue una semana de viaje y al final llegamos acá a Córdoba. Y al final, bueno, nada, nos encantó y aquí tenemos planes de seguirnos quedando por mucho más tiempo. Buenísimo. Me alegra un montón que Córdoba tenga buena reputación en el trato hacia el extranjero. Y la verdad es que yo soy, digamos, no me fui del país nunca, pero me fui de provincia. Yo soy de San Juan y tenía también esa posibilidad. En ese sentido me sentí identificada con vos porque tenía esa posibilidad de irme a Buenos Aires o a Córdoba y decidirme a Córdoba por la misma razón, porque me parecía una ciudad muy linda, digamos, pero además me parecía, había estado ahí y bueno, y me parecía también muy cálida la gente, como vos decís, en realidad Buenos Aires no es que hay un maltrato, digamos, para nada, pero al ser una ciudad mucho más grande, bueno, la gente está como más enfocada, digamos, en sus cosas, tiene otro ritmo la ciudad en sí, eh, pero bueno, también obviamente he ido a Buenos Aires, la gente es también muy amorosa, pero sí, obviamente que tiene otro ritmo y Córdoba, por ahí en ese sentido, es para mí, por lo menos para mí fue más fácil adaptarme eh, que Buenos Aires. Yo en Buenos Aires estuve un tiempito y la verdad es que no pude. No, creo que no soy para ciudades grandes, pero bueno, está buenísimo esto que nos estás contando. Y yo quería, te llevo a la otra pregunta ahora, hacerte otra pregunta, que es porque en el judaísmo conocemos mucho acerca de las leyes a favor del extranjero, esto que hablábamos hace rato. Y bueno, yo leí una, por ejemplo, pero lo que hablábamos hace rato de estas reiteraciones, estas leyes, se conoce muchísimo en el judaísmo, se estudia un montón, y hay muchas leyes a favor del extranjero. Pero quería preguntarte cuáles crees que son o que deberían ser para vos los deberes del extranjero sobre el anfitrión, porque de eso no se habla mucho y me parece que es muy interesante pensar ese rol también, ¿no? Decir, bueno, como extranjero, digamos, con la casa anfitriona, digamos, qué deberes debería tener, qué responsabilidades. Bueno, es un tema bien curioso porque siempre, como mencionas tú, siempre se habla de cómo se debe recibir al extranjero, pero nunca se habla de qué tiene que hacer el extranjero en el país donde está, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo de lo que pasa en Venezuela actualmente. Cuando yo decido venirme hasta ahora, hasta esta época, hasta este año, siempre se ha dicho que, bueno, los venezolanos se están yendo, pero los extranjeros siguen yendo a Venezuela. Te hablo de que por lo menos el conglomerado de los sirios, que es una población muy grande, y la comunidad china, que también es una población muy grande en Venezuela, sigue creciendo. Y son grupos, comunidades que se han ido enriqueciendo, viven en zonas muy bien, tienen negocios, tienen empresas, o sea, han sido prosperados de cierta forma. Y aunque muchas personas, digamos que no tienen mucho conocimiento acerca de estas culturas y personas que de repente no han salido a otras partes del mundo y no saben cómo es la vida del migrante en otros lados, no ven con buenos ojos a estas poblaciones en Venezuela, otras personas que sí hemos estado acostumbrados a recibir a inmigrantes. En mi casa siempre recibimos personas de afuera. Nosotros llegamos a recibir hasta personas que venían de Nigeria, pastores, misioneros, todo esto que iban a Venezuela por temas de iglesias y bueno, los conocimos, americanos que también iban a Venezuela, todo esto. Y bueno, uno los recibía bien y nosotros, digamos, el tema con el migrante era algo normal, estándar, eran personas igual que nosotros. Eh, entonces, cuando nosotros veíamos lo que ellos hacían, recuerdo algo que mi abuela siempre decía por un proceso que también tuvimos que vivir en familia cuando mi abuelo tuvo la oportunidad de trabajar en el Medio Oriente, que es que él decía que uno en casa ajena tiene que portarse mejor que en casa propia. Entonces, tipo, que si en tu casa tú lavas los platos, bueno, en casa ajena tienes que lavar los platos, secarlos y acomodarlos. Entonces, nosotros lo que veíamos con estas comunidades es que más allá de la mentalidad que tenían para trabajar, para ser ordenados en todo esto, eran personas que estaban al día en tema impositivo, personas que empleaban a personas dentro del país, es decir, que empleaban a venezolanos, que los tenían con los beneficios de ley, o sea, como patronos, hablando meramente, por lo menos el caso de empleadores, se portaban mejor que uno mismo estando
en propia casa. Entonces, digamos que más allá de la actitud de agradecimiento que uno puede tener como migrante, es el hecho de ser de bendición para la tierra donde uno está. Porque bueno, si lo llevamos a la escritura, ahí está escrito que el extranjero va a ser bendecido en tierra ajena y más allá de tener la actitud de agradecimiento, es el hecho de poder bendecir también a la casa que te está recibiendo. O sea, y sobre todo algo que por allí afecta mucho hablando meramente de la comunidad venezolana, que es la comunidad que conozco como migrante, una cosa por la cual, digamos, no se ve un crecimiento tan grande en la comunidad venezolana en muchas partes, no hablo acá de Argentina, sino en muchas partes, es justamente porque no van con esa mentalidad. Acá en Argentina sí se ve mucho que montan una empresa y sí tienen una actitud de agradecimiento con el argentino y lo ayudan y ayudan a las personas y están al día con todas las cosas. Pero en otras zonas, por lo menos como en Perú, muchos se fueron a delinquir, tienen un trato despectivo al peruano, entonces digamos, están haciendo todo lo que no se debe hacer y los acá están haciendo todo lo que se debería hacer, pues. Entonces, nada, es una actitud de agradecimiento y sobre todo bendecir a la tierra que lo recibe a uno. Ahí es donde yo creo que está el foco. Me encanta que traigas a los dichos de tu abuela porque son rabínicos, ¿viste? Los dichos de las abuelas son rabínicos, es así siempre, o sea, tienen mucha sabiduría y me gusta esto que decís de pensar en ser de bendición para el lugar en el que uno está, ¿no es cierto? Vemos el ejemplo, bueno, en la semana estuvimos estudiando sobre la vida de Jacob, seguimos estudiando, y realmente la Biblia nos cuenta, la Torah nos cuenta de que él en la tierra en la que estuvo trabajó todos esos años, ¿no? Y la trabajó. Yo creo que eso ya es y trabajó por lo que quería, ¿no? Como con responsabilidad, fue un ejemplo, digamos, ahí, porque si no, no lo hubiesen aceptado todo el tiempo que estuvo, creo, pero realmente es un ejemplo, eso que estás diciendo, es algo que deberíamos tener en cuenta todos, porque, y esto lo vamos a ir llevando ya a algo más global, digamos, no solamente el hecho de pensarnos en ser extranjeros en una tierra en el sentido de ir de un país hacia otro, sino en cuanto a nuestra vida en esta tierra, digamos, como extranjeros, si tenemos en cuenta que Dios es el anfitrión, esto que estás diciendo de ser bendición para el lugar en el que estoy, de portarme mejor que de lo que me porto en mi casa, digamos, son cuestiones que cambian la perspectiva de cómo se camina en esos lugares, que dan testimonio también. Porque vos recién contabas, bueno, hay ciertas personas que están haciendo todo mal en otros lugares y lamentablemente eso también deja como un testimonio, ¿no? De esas personas, pero la gente generalmente, lamentablemente, generaliza y con ese tipo de actitudes lo que hace es justificar su odio, que obviamente no está para nada justificado, pero creo que el hecho de poder ser testimonio, un buen testimonio y ser de bendición, es la clave también para caminar en nuestra vida en general, digamos, también, ¿no es cierto? Como en nuestra vida como creyentes, ¿no? Ser testimonio en esta tierra también de esa fe que tenemos en Dios. Bueno, te hago otra pregunta que me parece muy interesante, que está relacionado con esto que estamos hablando, con esto que estabas diciendo recién, de pensar como que Dios es el anfitrión, ¿no es cierto? ¿Qué tip podés dejarnos de cómo debería ser nuestra actitud frente a la vida si nos reconocemos como extranjeros de este mundo? Bueno, parto por lo primero que mencionaba en la pregunta anterior. Parte primero de ser agradecido, porque, bueno, si hablamos meramente en este caso, al final, si nos damos cuenta, nada es nuestro. Estamos aquí hasta el cuerpo que tenemos es prestado, entonces yo creo que lo primero es eso, ponerse ese chip de que todo, hay que ser agradecido con todo lo que uno tiene, todo lo que llega a la vida de uno, inclusive con lo que uno es, ¿no? En primera instancia. En segundo lugar, ya cuando uno es agradecido y parte en ese sentido, eh, digamos, todo lo que va llegando a tus manos, o toda la persona y toda la gente que te vas topando, o sea, todo, realmente todo lo que va pasando por tu vida, digamos, tiene un giro totalmente diferente. Y digamos que eso es lo que a nosotros nos va a determinar la actitud para poder afrontar tanto las cosas buenas como las malas. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que durante las cosas buenas, bueno, nunca va a ser, todos quisiéramos que las cosas buenas fueran para siempre, pero estamos claros de que no son para siempre, o por ahora no son para siempre.
si tuviésemos esa misma actitud ante las cosas negativas, yo creo que más rápido saliéramos de las pruebas y también de esas circunstancias que vienen a la vida de cada uno de nosotros. qué bueno lo que decís, porque aparte vos, todo lo que nos estuviste contando en este tiempo, digamos, mientras te hacía las preguntas, no fue nada fácil. O sea, vos al principio decías no, que no había sido, no había habido muchas cosas negativas ni nada por el estilo, pero sí que el proceso fue complejo en sí, digo, en todas las cuestiones que se tienen que pensar, que se tienen que preparar, en las cosas que tenés que tener en cuenta antes de irte a cierto lugar, ¿no? Contactarte con gente que ya estuvo ahí para que te recomiende cosas, para que te dé consejos, o sea, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, entonces es un proceso complejo, eh, y creo que es un proceso también en el que se fue moldeando tu alma, digamos, y hoy puedes estar acá dándonos esta charla y dándonos estos tips, digamos, estos consejos que nos ayudan un montón, porque pudiste pasar por ese proceso también, entonces seguramente tenés una perspectiva diferente, digamos, sobre el tema, ahora que lo viviste, y seguramente también todo esto, estas leyes toman más relevancia para vos también. Y me gusta que lo podamos hablar porque la idea es esa, es, bueno, este proceso en realidad lo estamos viviendo todos, digamos, en realidad, como vos dijiste, no somos dueños de nada, todo pasa, y lo bueno también pasa rápido, lo malo también, y la verdad es que la idea es esa, ¿no? Es poder ser agradecido, poder ser de buen testimonio y de bendición mientras estemos acá, porque nada es nuestro, y creo que al principio decía esto de que esto de la extranjería es parte de la identidad del pueblo de Israel también. Y tiene que ver con una realidad espiritual, digamos, que la voy a decir dentro de un ratito, porque quisiera cerrar con eso, pero antes irme hacia ese lado, te quería preguntar, como para ya la última pregunta, y ya no te hago más, algo lindo que nos puedas decir de los argentinos. Bueno, realmente decir una sola cosa sería injusto porque tiene muchas cosas lindas, ¿no? Por allí cuando uno viene y voy a tocar un tema un poco delicado en este sentido porque desde que yo llegué que era año electoral, bueno, el eslogan era vamos a hacer como Venezuela y yo decía, bueno, pero eso digamos no es tan malo en el sentido de que, bueno, yo que somos un país chévere en el sentido de que, bueno, nos reímos de las cosas, la pasamos bien, aunque el país está sumergido en la peor crisis que haya tenido en toda su historia, la gente todavía se ríe y encuentra una forma de disfrutar, ¿no? Y de pasarlo bien. Te hablo que hasta el día de ayer, bueno, yo siempre hablo con mi mamá por videollamada y con mis abuelos y hablo del punto de que ellos ahora no tienen ni siquiera gasolina para moverse de un lado a otro. Bueno, hicieron una pequeña celebración de Acción de Gracias en casa de mi abuela el día jueves y yo le decía, oye, y los veía tan contentos, tan felices a ellos y gente también que estaba con ellos compartiendo, que decía, oye, qué tremendo que aún ni siquiera teniendo a veces agua, servicio de agua en la casa, porque a veces pasan 12 horas, 15 horas sin agua, encuentran esa actitud, digamos, de alegría. Y acá en Argentina tienen eso. Veo mucho que la gente se ríe mucho de las cosas, las situaciones que viven, que encuentran, son muy alegres, reciben mucho a la gente de afuera, sobre todo porque afuera se tiene la imagen o la mala imagen de que el argentino es un poco arrogante y cuando llegas te das cuenta que es todo lo contrario. Entonces, digamos que tienen muchas cosas buenas, más allá de la actitud elocuente y genuina que tienen para todas las cosas. Son personas realmente con quien vale la pena disfrutar y para cerrar ya esto, hay un periodista peruano que se llama Jaime Bailey que él dice que el mejor país para tener un amigo, y yo no lo entendía hasta que celebré el Día del Amigo, que lo vine a conocer aquí en Argentina. Él decía que era justamente aquí en Argentina, por cómo es el argentino de jocoso para hacer las cosas, cómo es para recibir al de afuera y sobre todo cómo es, digamos, como persona en su naturaleza. Más allá de todo lo malo, son mucho más las cosas buenas que tienen que las cosas malas. Qué lindo. Bueno, gracias Joshua por aportarnos todo tu conocimiento y por compartirnos tu historia y enseñarnos un montón, porque a medida que hemos ido hablando, hemos ido también sacando varias cosas que están dentro de la Torá, hemos ido reflexionando sobre lo que la Torá dice. Entonces, te agradezco en nombre de toda la comunidad de la Keilah por aceptar la invitación, obviamente, y por compartirnos tu historia y por, nada, enseñarnos tanto.